Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas de América Latina. Este programa se llama ¿En dónde estamos? Sí, se llama así, con una pregunta. Estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet. Y tenés la aplicación, la podés bajar. Si tenés Android desde el Play Store, bajás la aplicación La 30 y ahí tenés precisamente toda la programación de esta radio, lo mismo aquellos que tienen los iPhone, también desde la aplicación de ese teléfono celular podés bajar también la aplicación La 30, como así también nuestra página web que es www.libertas.uy. Es la página web de nuestra organización, de nuestra fundación liberal, primer fundación liberal republicana y democrática, por supuesto, en sus postulados, en sus principios de no solo de acción, sino los principios filosóficos que nos inspiran como asociación civil sin fines de lucro. Intentamos desde este programa generar conciencia pública de que se ha roto el Estado de Derecho hace tiempo, que nuestro Estado de Derecho, de acuerdo a la Constitución, ha sufrido golpes térmicos de Estado, golpes térmicos muy claros, muy fuertes, que provocaron un grave deterioro de las instituciones del Estado y un deterioro muy grave de lo que significa una democracia representativa bajo la ingeniería jurídica del Estado de Derecho, que es la de un Estado con poderes limitados. La democracia representativa, que es, digamos, la fórmula democrática que históricamente va a sustituir a la democracia directa que aplicaban los antiguos griegos, por ejemplo, y por un montón de factores que son determinantes en los estados modernos y contemporáneos, muy sofisticados, pero a su vez con un planeta que tiene una densidad demográfica muy importante, que supera, pero abiertamente, con cifras astronómicas, a las poblaciones de aquella Grecia clásica, por ejemplo, en los distintos periodos, o incluso la República Romana, inclusive superando abiertamente la población mundial del siglo XIX, ya en el siglo XX al XXI, estamos hablando de 8.000 millones prácticamente de habitantes en este planeta, y hay, bueno, un sinnúmero de desafíos que arreglar. Y a la fecha, los estados contemporáneos, que son estados modernos, que nacen en la modernidad, es decir, finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, que perduran en el siglo XX y estamos en un siglo XXI, aún, digamos que en lo escrito, en lo jurídicamente formulado, como estados nacionales de derecho con soberanía. Cada estado es, digamos, del mundo occidental, de nuestra civilización occidental, todos los estados que hoy por hoy constituyen la Unión Europea y aquellos estados europeos que quieran entrar a la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, los países de Oceanía, los países del Asia que adoptaron el modelo republicano democrático y que son estados de derecho como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, que disputan inclusive, digamos, esa pretensa nacionalidad y unificación de Hong Kong y Taiwán de parte de la China popular, que es la del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque hay dos ecosistemas políticos. Acá hay un problema gravísimo de sistema de vida, de sistema de organización social. Tanto Taiwán como Hong Kong tienen un modelo democrático representativo, con elecciones, sufragio universal y secreto, alternancia en el poder de los partidos políticos, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Todo eso hace a una democracia representativa. Representativa en tanto representa desde sus legisladores la voluntad de los constituyentes que nos otorgaron ese primer contrato, que es el contrato fundacional de nuestra nación como Estado de Derecho, al que llamamos Constitución. Eso en nuestro país se rompió, se rompieron los vínculos desde la actividad legislativa con un poder legislativo que durante los 15 años del Frente Amplio desmadró la competencia que le atribuye la Constitución. Los límites, perdón, incluso de esa competencia que debe estar circunscripta a lo que la Constitución le instruye, le manda, le confiere al Poder Legislativo legislar. Legislar, pero no legislar cualquier cosa, sino que legislar de acuerdo a los principios que establece la Constitución y de acuerdo a los límites que la Constitución le da a ese poder legislativo, así como le da límites al poder ejecutivo y al poder judicial. Por eso se habla
de un Estado de Derecho como un Estado con poderes limitados y un Estado que a su vez es responsable y pasible de ser sometido a juicio, de ser sometido inclusive a juicios de naturaleza penal, como un Estado fallido, un Estado que viola derechos humanos, un Estado lesivo de los derechos humanos. Es decir, que hoy por hoy, a partir del 2006, no como esa Fiscalía de Lesa Humanidad, que es un acto administrativo impropio, es sin valor alguno jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando, desde nuestro Estado de Derecho y nuestras tradiciones, no esa Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, sino delitos de lesa humanidad a partir del año 2006, porque es ahí cuando Uruguay promulga la ley después de haber suscrito al Estatuto de Roma en el año 2002. El mismo Estatuto de Roma establece un principio universal, ancestral, indiscutible en las ciencias jurídicas, en el derecho, como lo es la no retroactividad de la ley penal más grave. Es decir, no se puede aplicar una ley penal con mayor punibilidad hacia el pasado, y también plantea la irretroactividad del delito, el delito o la figura penal inexistente en el pasado. Eso mismo formula el artículo 15 de nuestro Código Penal. Exactamente lo mismo. El artículo 15 de nuestro Código Penal establece a texto expreso que la ley penal más grave o la ley penal inexistente en el pasado no puede ser aplicada hacia el pasado. En ese caso, también esta fiscalía es absolutamente violatoria, contradictoria absolutamente. Por lo tanto, en esos 15 años de gobierno de Frente Amplio, contando con la anuencia de la oposición de aquellos periodos, esa oposición que hoy en gran medida integra este gobierno y que de ahí yo observo que es un gobierno que se quedó calladito la boca respecto a estos brutales atropellos al Estado de Derecho uruguayo, como esa Fiscalía de Lesa Humanidad, como la Fiscalía General de la Nación, violando abiertamente las disposiciones del artículo 185, 190, los artículos vinculados al capítulo de los entes autónomos y servicios descentralizados, el Código del Proceso Penal que viola abiertamente los artículos 15, 16 al 23 de la Constitución de la República, esa Fiscalía de Lesa Humanidad que viola el artículo 15 del Código Penal, que viola los principios generales del proceso. También este Código del Proceso Penal viola los principios generales del proceso consignados en el Código General del Proceso, que es la ley madre, digamos, de nuestro derecho procesal, es, por decir, entre comillas, la constitución del derecho procesal. Todo eso se legisló en esos 15 años de Frente Amplio, contando con la anuencia, contando con la complicidad de legisladores de la oposición de aquel entonces, desarrollando una actividad legislativa que no generó más Estado de Derecho, sino que lo que hizo fue generar un modelo político y un modelo de cultura política que es claramente identificable con los principios del marxismo de Carlos Marx y de las estrategias culturales, es decir, asumir la estrategia de la cultura del Estado, como decía Antonio Gramsci, como la herramienta revolucionaria. Y se va por esa vía pacífica, aparentemente democrática, utilizando los instrumentos, la tecnología de la democracia representativa para ir legislando un modelo revolucionario, un modelo político que es el de un Estado social marxista como ya tenemos en Uruguay. No es exagerado. No hay nadie que me pueda contradecir desde la cátedra del derecho constitucional respecto a lo que digo, y tampoco respecto a los conceptos de democracia representativa de acuerdo a las teorías más recibidas de la razón de Estado o la teoría de Estado, y por cierto, a las teorías de las ciencias políticas. Yo acá tengo un libro de un excelente doctrino, uno realmente de los eminentes doctrinos a nivel universal, el doctor Norberto Bobbio, jurista y filósofo del derecho como teórico de las ciencias políticas, que él plantea en este libro que se llama El futuro de la democracia, El futuro de la democracia, editorial Fondo Económico de Cultura, el fondo, que es una editorial muy seria, tenemos por acá precisamente Fondo de Cultura Económica, en esta edición que tiene la traducción de José Fernández Santillán, es una, digamos, versión de la tercera edición publicada en el 2001, porque la primera edición la publicó el autor, es decir, Norberto Bobbio, en el año 1984.
encuentro, entre tantas cosas interesantes, un pasaje fundamental en el que me voy a detener para que podamos explicarnos cómo desarrolló esta tarea revolucionaria el Frente Amplio. La desarrolló con una tecnología muy, digamos, sofisticada, muy aventajada respecto a la tecnología quizá de otros movimientos de izquierda o coaliciones de izquierda en nuestro continente, todos, digamos, integrados a los planes estratégicos desde lo doctrinario, desde lo ideológico, y a su vez hacia lo táctico, estratégico en lo político, que es el Foro de San Pablo. Quédate ahí, que voy a intentar explicarte cómo desarrollaron esta estrategia revolucionaria y el resto del sistema político, el que hoy está en el poder, al que le dicen coalición de gobierno, para mí es una alianza electoral. Si bien en términos laxos el diccionario te permite hablar de una coalición, porque es esa reunión o ese acuerdo en pos de un interés común, pero en términos políticos, en términos ya institucionales, inclusive en términos de ley electoral o de derecho electoral, una coalición es una unión, digamos, una unión de distintas fuerzas políticas, de distintos partidos que persiguen un fin en común, pero que se establecen como una unidad estructural, políticamente hablando, con principios doctrinarios y con estatutos de organización interna respecto a las autoridades de esa coalición. En términos entonces de derecho electoral, una coalición está inscripta en la Corte Electoral con un nombre, con un lema, como el Frente Amplio, y a su vez está inscripta con toda su estructura estatutaria, su organización interna, y así la organización de sus autoridades, su sistema eleccionario interno, etcétera, y su carta de principios doctrinarios. Interesante, ¿verdad? Ahora, coalición de gobierno en verdad no hay. Es un gobierno que ha coalicionado o ha integrado distintos partidos políticos en pos de gobernar, se suponía, en contra del avasallante marxismo que instaló el Frente Amplio durante 15 años. Todo esto que yo les digo, que vengo desarrollando, inclusive planteando que si el Frente Amplio ganara el gobierno, ya es, bueno, más que un peligro, es el terror de un gobierno que vendrá a instalar definitivamente el socialismo comunista que plantea el Foro de San Pablo y será ya un punto sin retorno. Como prácticamente ya lo es, ya estamos prácticamente en un punto sin retorno, porque hay un sistema político en el Uruguay, esta coalición de gobierno, que callada la boca, con un 54% del poder legislativo, un ideal de gobernabilidad, con mayorías absolutas con las que no contó el Frente Amplio en ninguno de sus 3 periodos de gobierno de esos 15 años consecutivos. Bueno, este ideal de gobernabilidad de mayorías absolutas no surtió efectos en tanto y en cuanto la recomposición del Estado de Derecho. No recompuso al Estado de Derecho este gobierno, es decir, en los aspectos fundamentales, estructurales, que son institucionales, que son la legislación de los poderes del Estado. Este gobierno no hizo nada, no hizo nada sustancial. Vino a ser un gestor, un moderador, un gestor del Estado social marxista que ya legislaron, contraviniendo la Constitución, rompiendo ese vínculo de la sociedad con el contrato fundacional, que es la Constitución. Y se rompió de modo grave. Piensen ustedes en la Facultad de Derecho, hoy por hoy, según doctrina, un docente puede hablarles desde los principios constitucionales y desde los principios generales del derecho en materia penal, por ejemplo. No puede. Tiene que enseñarles esta nueva legislación que es inconstitucional, que contradice a nuestras leyes fundamentales de orden público como el Código Penal, el Código General de Proceso, los principios del derecho administrativo, el derecho constitucional, ni que hablar, la Constitución. Es decir, contradice a la doctrina y contradice a la jurisprudencia, que ¿qué es la jurisprudencia? Es ese capital de justicia aplicada desde el Poder Judicial, es el capital de las sentencias y el fundamento de las sentencias de nuestros jueces, de nuestros magistrados, de nuestros tribunales, a través de la historia, basándose en la doctrina, en la Constitución, en ese contrato fundacional
y en ese Estado de Derecho de acuerdo a las instituciones que respondían a la Constitución y de acuerdo a la doctrina que respondía a la Constitución, elaborando pensamiento jurídico y cátedra de acuerdo a los principios del Estado de Derecho. Eso se rompió. Por lo tanto, se cortó el vínculo de ese Estado de Derecho con las nuevas generaciones de estudiantes de Derecho, ya muchos de ellos recibidas, muchas generaciones ya recibidos. Ya tenemos, digamos que distintas capas generacionales, de abogados, de escribanos, de procuradores, de fiscales, de jueces, de políticos, de profesionales, directamente haciendo el ejercicio de la profesión liberal, que ya no están formados como juristas de Estado de Derecho, sino que están formados como juristas de un Estado social marxista, de un modelo progresista. Esto lo confirma Sibila, quien lidera el Partido Socialista, lo confirma. Así que vamos a una pausa. No sé si leerte primero lo de... Primero te voy a leer lo de Sibila, que es lo que dice, que confirma esto que yo estoy planteando, y luego vamos a entrar en este fragmento del libro de Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, para lograr entender qué sofisticada estrategia aplicó el Frente Amplio para desarrollar esa revolución política hacia el socialismo marxista, el socialismo comunista. De ahí que hoy por hoy los hechos ya confirman contundentemente aquello que dijo Mujica una vez. Se sabe que en la política, en la historia de la política, está primero lo político está por encima de lo jurídico. Muchos se rieron, no entendieron lo que decía, pero tenía razón. El terrorista revolucionario Mujica tenía razón porque él estaba hablando desde la espalda política e institucional de lo que estaban legislando. Y estaban legislando políticamente por encima de lo jurídico. Estaban legislando por encima de la Constitución. Aplastaron la Constitución, la tiraron y legislaron políticamente. Legislaron desde doctrina política y no desde principios jurídicos y no desde normas constitucionales. Por lo tanto, crearon un modelo político de Estado que no es el Estado de Derecho. Quédate ahí.